Saludos y una muy calurosa bienvenida a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Nos da mucho gusto de que se haya conectado con nosotros. Yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Quad City Christian Church en Prescott Valley. Suplicamos se comunique con nosotros a través de nuestro sitio web o quizás una llamada telefónica al 928-800-0171. Este número telefónico se le va a repetir al final del programa. Muy bien, ahora lo invitamos a que esté muy atento al mensaje presentado por nuestra iglesia y que usted esté atento al escuchar, porque creemos que tenemos este mensaje potente que no solamente tiene poder para salvar el alma del hombre que busca salvación, pero también traer esperanza a todo ser humano. Una vez más, la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Muy bien, como hemos dicho, yo me llamo Ricardo Vera, pastor del Ministerio Hispano, y tengo el gusto y la dicha de traducir el mensaje de nuestro pastor titular, Pastor Jason Price. Nos sentimos honrados de que usted haya elegido comenzar este tiempo con nosotros escuchando el mensaje presentado por el pastor Jason. Le damos una muy calurosa bienvenida por unirse con nosotros a través de la línea web desde donde usted esté. Ahora, hoy continuamos una serie que hemos comenzado en el otoño pasado, que estamos llamando el ascenso y caída de la iglesia en Éfeso. No hay ninguna iglesia en todo el Nuevo Testamento sobre la cual se haya escrito más al respecto de esta iglesia en Éfeso. Tenemos, fíjese, alrededor de 40 años de historia de esta iglesia, ninguna otra. Desde su comienzo en el libro de los Hechos hasta su desaparecer en el libro del Apocalipsis. Y estamos haciendo un estudio profundo de esta iglesia con la intención de aprender lo que ellos hicieron bien, con la intención de implementar, y también lo que hicieron mal con la intención de evitar. A través de nuestro estudio hasta ahora, tanto en el libro de los Hechos como en el libro de los Éfesos, hemos cubierto acerca de la primera década de esta iglesia. Hoy nos estamos lanzando en un nuevo libro de la Biblia. Estamos por entrar en Primera de Timoteo. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué estudiar Primera Timoteo en esta serie acerca de la iglesia de Éfeso? Es una buena pregunta. Al respecto corto es, Pablo escribe a esta carta a Timoteo porque Timoteo es el pastor de esta iglesia en Éfeso. Así que el contexto de todo lo que Pablo le escribe diciendo a Timoteo tiene que ver con la iglesia en Éfeso. Si tuviera que precisar dónde parece detenerse el ascenso o el crecimiento y comenzar la decaída, podríamos decir que aquí es donde todo está. Eso es donde se detiene su crecimiento y comienza a decaer, porque empiezan a entrar algunos falsos maestros. Y Pablo pone a Timoteo a cargo y como consecuencia tiene que instruir a Timoteo. Estos fueron escritos con unos años de diferencia. Y como veremos a lo largo de este estudio, parece que están pasando muchas cosas en esta iglesia que por supuesto le preocupan a Pablo. Entonces escribe esta carta para instruir a este joven que en ese entonces cuenta como unos 30 años. Quiere ayudarle a cómo manejarlo y cómo manejarse. Antes de llegar al sermón, vamos a hacer lo que hemos hecho a lo largo de esta serie. Vamos a empezar simplemente leyendo el texto. Te voy a invitar a que te pongas al tanto, ¿verdad? Y que abras tu Biblia a 1 Timoteo capítulo 1. El primer versículo lee de esta manera: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por el mandamiento de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza.
el versículo 2. A Timoteo, verdaderamente hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es primera de Timoteo, capítulo 1. Así que hoy vamos a hablar de Timoteo. Tiene sentido que, dado que vamos a pasar un par de meses leyendo a su correo, sepamos algo sobre él. Entonces, vamos a compartir su biografía. Esta es la razón. Creo que es importante recordar que cuando leemos la Biblia, no estamos leyendo una historia ficción. No estamos leyendo algo que pasó en una tierra lejana. Esto realmente sucedió. Lo que estamos leyendo son eventos que le sucedieron a una persona que existió. Estamos leyendo relatos personales, históricos, de acontecimientos reales, de lo que Dios ha hecho y cómo debemos vivir a la luz de lo que Dios ha hecho en personas, y en este caso en Timoteo y en Pablo. Creemos que Timoteo fue y es una persona real. Estas cartas le fueron escritas por primera vez. Su vida y su ministerio son el primer contexto de estas cartas. Y cuando comprendemos lo que significan para él, nos ayuda a entender lo que significan para nosotros. Entonces, vamos a sumergirnos. La primera vez que encontramos a Timoteo en las Escrituras se encuentran en Hechos del capítulo 6. Dice Hechos 16:1. Pablo vino de Derbe y luego a Listra, donde vivía un discípulo llamado Timoteo, cuya madre era judía y creyente, pero cuyo padre era griego. Los creyentes en Listra hablaban muy bien de Timoteo. Mire, esta es una introducción a Timoteo. Y esto es lo que sabemos de Timoteo. Era de la ciudad de Listra, que fue en actual Turquía. Se nos dice que era multirracial y multicultural. Tenía una madre judía y un padre griego. Su madre era una judía devota y también lo era su abuela. Como sabremos más tarde, estas dos mujeres se invirtieron en este joven Timoteo, compartieron su fe en Dios en la vida de este joven. Le enseñaron, en otras palabras, la Biblia que tenía. Ahora bien, esta no es la primera vez que Pablo viene a Listra. Luego que llegó a la ciudad por primera vez, vino 2 años antes y, dice la Escritura, en este viaje misionero compartió el Evangelio. En ese caso sanó a un hombre y la gente del pueblo pensaba que Pablo era un dios y le trataron de ofrecer sacrificios, pero hizo todo lo posible por evitarlo. Él no vino para que la gente lo adoraran. Él vino a compartir el Evangelio para que adoraran a Cristo, no para que lo adoraran a Él. Y lo interesante es que muy pronto este pueblo se le echa encima, se le voltea. ¿Cómo es la gente? No, un día te adoran y otro día se te echan encima. Ahora, hasta este punto todos pensaban que Pablo estaba muerto porque lo arrastran afuera y lo golpean después de que lo adoran. Leíamos que los discípulos vienen después de que el pueblo lo golpea y se reúnen, se lo llevan, lo levantan y tan pronto lo levantan, dice la Escritura que Pablo vuelve a la ciudad. ¿Y qué hace Pablo? Pablo vino a predicar el Evangelio una vez más. Y al parecer, ¿qué cosa no? Comienza la gente a convertirse. Se nos dice en el texto que a la mamá de Timoteo, que ella creye, y Timoteo era un discípulo no solamente de la mamá, pero también de Pablo. Probablemente Timoteo se convierte como un seguidor de Jesús debido al testimonio de su madre y al ministerio de Pablo en esos años antes. Y ha estado aprendiendo y creciendo en su fe desde entonces. Tanto es así que los otros creyentes están, pero impresionados con este joven. Joven porque se cree que en aquel entonces
Timoteo contaba con unos 19, 20 años. Ahora, Pablo ha comenzado su segundo viaje misionero y comienza visitando esta iglesia desde nuevo. Y cuando visita esta iglesia en Listra, todo lo que escucha acerca de este joven lo impresiona. Pablo, ser un líder sabio, ve que este joven tiene un increíble potencial para el reino y decide llevarse a Timoteo con él en su próximo viaje misionero. Dice la Escritura en Hechos 16:9. Pablo quería llevarlo de viaje, así que lo invita, ¿verdad? Sabiendo que los judíos de aquella ciudad lo iban a exigir, así que lo circuncidó por causa de los judíos que vivían en esa región, porque todos sabían que su padre era griego. Solo quiero hacer una pausa aquí por un momento. A veces pienso que podemos leer estos versículos y pasarlos por alto, ojear a la derecha, pasar lo que se registra. Otra vez, Timoteo, a pesar de que tenía una madre judía, tenía un padre griego. Así que, porque su padre era griego, nunca fue circuncidado. Ahora, no había ninguna razón por la que necesitaba ser circuncidado. No había ningún significado espiritual en este punto. Sin embargo, Pablo sabía que si Timoteo si le iba a ayudar a compartir el evangelio con él, casi siempre comenzaría a compartir el evangelio con los judíos primero y a menudo en las sinagogas en todas las ciudades a las que iba a ir. Y Pablo sabía que para que Timoteo hiciera eso con él, entonces Timoteo tenía que cumplir con esos requisitos. Y entonces otra vez, esto no tenía nada que ver con la posición de Timoteo ante Dios. Tenía todo que ver con su eficacia ante el ministerio con los judíos. Solo trata de imaginar cómo fue esa conversación. Pablo habla con Timoteo y Timoteo está más que dispuesto a hacer lo que sea necesario por tal de cumplir. Él no quiere que absolutamente nada impida, estorbe lo que está por llevarse a cabo. ¿Qué cosa no? Hay gente que está dispuesta a sacrificar todo, a hacer todo lo necesario por tal del avance del evangelio. Y la pregunta aquí, ¿qué de ti, verdad? Este joven Timoteo no quiso que nada impidiera el avance del evangelio. Hay mucha gente que pone muchos pretextos, ¿verdad? Este tipo, Timoteo, estaba dispuesto a sacrificar su comodidad, su seguridad, su familia, sus amigos y aún su propia carne por causa del evangelio. Quiere decirle, eso que queremos decirle a todos los que están escuchando, ¿qué de usted está dispuesto a sacrificarlo todo por causa del evangelio? Es cierto que probablemente no ganarás tanto, pero quizás vas a ganarte mucho por la causa de Cristo. Eso es lo que le diría a todos, valdrá la pena. Es difícil quizás, y quizás pese mucho y cueste mucho, pero vale la pena seguir a Cristo y no poner excusas. Timoteo hizo la cosa que Pablo le llamó a hacer. Se unió a Pablo y durante los próximos 15 años o más se convirtió en uno de los socios más confiables de Pablo y lograron muchas cosas para la gloria del Señor. Viajó con Pablo en diferentes lugares y establecieron más que 7 iglesias en Asia mayor o menor. Y cuando Pablo se fue, Timoteo fue con él. Timoteo estaba allí. Entonces, cuando Pablo dio un largo sermón, dice la Escritura que un joven ético se durmió durante el sermón largo de Pablo y se cayó por la ventana y murió. Oiga esto. Y Pablo lo devolvió a la vida y luego siguió predicando hasta que amaneció. Timoteo estaba allí en Mileto cuando Pablo habló a los ancianos en Efesios. Probablemente viajó con Pablo todo el camino desde regreso a Jerusalén. Al final de su segundo viaje, y estaba allí
cuando lo arrestaron y finalmente cuando Pablo fue detenido en espera de juicio en Roma, Timoteo estuvo allí con él. Allí hay dato interesante que quizás no conozcas. Timoteo fue con Pablo tan integral del ministerio de Pablo que Timoteo es nombrado como fíjese, como un coautor de 6 libros de la Biblia. ¿Sabías tú eso? Se metió tanto en el ministerio de Pablo que Pablo lo usó para que le ayudara a escribir como coautor de 6 libros. Qué cosa que se pudiera decir eso de ti y de mí, ¿no? Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo. Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesús por la voluntad de Dios, y nuestro hermano Timoteo. Primera Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silas y Timoteo. Segunda Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silas y Timoteo. Filemón 1:1. Pablo y Timoteo. ¿Qué cosa no? No era solo un cuerpo que sostenía el abrigo de Pablo, mientras que Pablo hacía su trabajo pesado. No, Timoteo era uno de los predicadores también. Él era un predicador fuerte. Segunda Corintios 1:19. Por el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue predicado entre vosotros por nosotros, por mí, por Silas y por Timoteo. Se le da un grito positivo en Roma 16:21, cuando se dice: Timoteo, mi compañero, te envío sus saludos, al igual. ¿Qué cosa no? Ahí se menciona a Timoteo como un soldado fiel. Fue enviado a Corintios como representante de Pablo. 1 Corintios 4:17. Por eso os he enviado a Timoteo, mi hijo amado, el cual es fiel en el Señor. Estamos hablando de un joven que estuvo dispuesto a entregarlo todo y cómo Dios lo está usando. También fue enviado a Tesalónica. 1 Tesalonicenses 3:2 dice: envíanos a Timoteo, que es nuestro hermano y fiel compañero en el servicio de Dios. Él también fue designado para ir a Filipos. Dice Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús que les envíe a Timoteo pronto. Timoteo jugó un papel muy importante en gran parte del ministerio de Pablo. Para Pablo, Timoteo era mucho más que un simple compañero en el ministerio. Volviendo a nuestra introducción a 1 Timoteo, Pablo llama a Timoteo un verdadero hijo en la fe. 1 Timoteo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. ¿Qué cosa no? Él usa el mismo lenguaje cuando escribe a la iglesia en Filipos. Filipenses 2:22. Pero vosotros sabéis que Timoteo ha demostrado su fidelidad, su valentía, su entrega, porque como hijo con su padre ha servido conmigo en la obra del Evangelio. Mira, algo que quizás muchos no sabemos, se le menciona 23 veces en las cartas de Pablo. Mucha gente pregunta, ¿por qué estudiar 1 Timoteo? ¿Por qué tanto énfasis sobre este joven llamado Timoteo? Mira, se le menciona 23 veces. Pablo se veía a sí mismo como su padre y ve a Timoteo como su hijo. Estaba a punto, mire, así que no debería sorprendernos que cuando Pablo está terminando su carrera o su vida aquí en la tierra, cuando él sabía que su vida estaba a punto de terminar, fue a Timoteo a quien él quería ver a su lado. ¿Sabías tú eso? Lo estimaba tanto. La última carta que Pablo escribe en 2 Timoteo, 2 veces en el último capítulo
le ruega a Timoteo esto. Fíjate, 2 Timoteo 4:9. Pablo, el gran apóstol, dice, haz todo lo posible por venir a mí pronto. 2 Timoteo 4:21. Haz todo lo posible por venir, por llegar aquí antes del invierno. Al final de sus días, ¿qué es lo que Pablo quiere? Pablo quería a Timoteo a su lado. Lo estimaba tanto como un padre estima a su hijo. Ahora sé que lo que puedes estar pensando, eso es genial y todo, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el crecimiento y la caída de la iglesia en Éfeso? Otra vez, es una buena pregunta. Después de varios años de Pablo bajo el cuidado a la espera del juicio en Roma, que es donde termina el libro de los Hechos, Timoteo estaba a su lado. Y como vamos a ver la semana entrante, cuando vieron la iglesia unos años después de haberlo oído, las cosas en la iglesia no parece que van muy bien. Y a Pablo le molesta esto. Pablo lo que está observando es que las cosas están marchando de mal en mal, de peor en peor. Y Pablo tiene una persona en quien confía. Pablo está viendo el desarrollo de este joven Timoteo y la madurez y la entrega. Había falsos profetas o falsos maestros que estaban enseñando cosas contrarias al evangelio. Estaban alejando a la gente de Cristo. Había confusión doctrinal y cuestiones de liderazgo. Había mujeres fuera de control, como lo hay ahora en las iglesias. Había hombres pasivos, como lo vemos en las iglesias hoy. Había codicia fuera de control y constantemente argumentos y discusión y debates sobre diferentes cosas teológicas. Eso es lo que realmente no ayuda a nadie y parece que se convierte en discusiones y en lugar de animar a los discípulos de Cristo, desanima y en lugar de que se convierta en gente, descarría a la gente. Estos fueron y todavía son temas serios y importantes en lo que cada iglesia tiene que trabajar. Y Pablo mira, y Timoteo de 30 años de edad, y le dice, Timoteo, ven, voy a necesitar que te quedes aquí en Éfeso y guíes y trates y abordes con esas cosas, trata con esta gente. Y Pablo lo manda a que se quede. Pablo sabía algo que todos debemos recordar. Raro será la presión externa o la política o la persecución lo que destruye a una iglesia. La mayoría de las iglesias llegan a ser o llegan a su ruina por causa de pobre liderazgo, el fracaso moral, la división, pleitos o la apatía. Y Timoteo fue dejado en Éfeso para tratar con estos asuntos. Muchas veces es la corrupción de adentro para afuera, no los ataques externos, sino los internos. Yo supongo que si has estado en una iglesia a través de tu vida, tú quizás podrás decirme de una iglesia que en su tiempo fue sobresaliente, pero luego perdió su efectividad. Fue quizás eliminada, no por causa de la persecución externa, pero por causa de problemas internos. Esto es precisamente lo que Pablo temía, solo que confía en su compañero de milicia para que le ayude a evitar que suceda esto. Estos son problemas que derriban a esta iglesia y necesito que haga todo lo posible para lidiar con esto. Pablo le dice a Timoteo, quédate aquí en Éfeso, ¿verdad? Mientras en Macedonia, Pablo escribe las cartas de primera y segunda Timoteo, no son cartas que entran a un joven pastor solamente, son eso, pero
no son solo eso. Como veremos, tanto de lo que Pablo deja a Timoteo en Éfeso para que lo aborde, son cuestiones que la iglesia de hoy todavía necesita tratar, lo cual significa que todo lo que Pablo le escribe a Timoteo es aplicable a tu iglesia y a mi iglesia. Esta serie se llama La ascensión y la caída de la iglesia de Éfeso. Mucho de lo que hemos visto hasta ahora es la ascensión, donde vemos cosas que debemos emular o debemos evitar. Ahora vemos el cambio, donde vamos a ver que la iglesia empieza a decaer. Si estamos dispuestos a detenernos un poco y no somos arrogantes y nos ponemos en la defensa, tenemos la oportunidad de aprender de los errores de esa iglesia. Lo que vemos que está mal. Y si somos prudentes, vamos a detenernos y aprender para que la iglesia tuya y la iglesia mía no vaya a fracasar también. Solo que hay que tener cuidado. Y aquí está la petición, ¿verdad? Sé que puedes salir de aquí, lo que has escuchado, hacerlo a un lado. Tú dices, no fue un gran sermón y tienes quizás razón. La realidad es que esto es solamente una introducción a 1 Timoteo. Pero tenemos que pensar esto, ¿verdad? Aquí está la petición para toda persona que esté escuchando. ¿Estarás dispuesto a ser más que uno que escucha? ¿Estás dispuesto tú a escuchar la palabra de Dios y aplicarla a tu vida para que tú no seas una persona de fracaso, sino que tú seas una persona de éxito? Es más, si tú eres una persona que buscas al Señor, ¿estás tú dispuesto a no poner la mirada en una persona que ha empezado muy bien y ha fracasado? Al contrario, pon tu mirada en el Cristo que nunca falla. Pon tu mirada en un Cristo perfecto. Pon tu mirada en un Cristo que vino a buscarte a ti para salvarte a ti. El enemigo de tu alma, que es Satanás, quien vino a buscar y a salvar, que vino para hurtar, matar y destruir, quiere que tú veas a ese líder o a ese miembro de esa iglesia que ha fracasado. No mires a esa persona, mira hacia Cristo. Cristo es perfecto y Él puede perdonar y puede salvar. No hay iglesia perfecta, no hay cristiano perfecto, pero hay un Cristo que sí es perfecto y Él puede perdonarte, Él puede salvarte. No te pierdas por causa de malos ejemplos. Sálvate en Cristo Jesús. Él puede. Si tú invocas el nombre de Jesús, la salvación llega a ti. Pero admite tu pecado, pide perdón, busca a Cristo ahorita que puede ser hallado. Llámanos. El número del teléfono está a tu disposición. Mira, es 928-800-1771. Repito, 928-800-1771. Esta es la iglesia cristiana Quad City en Prescott, Arizona. Quad City Christian Church. Yo me llamo Ricardo Vera. Soy pastor de la iglesia cristiana Quad City, el ministerio hispano. Nuestro pastor titular se llama Jason Price. Estamos aquí para servirte en Prescott Valley, Arizona. Esperamos tu llamada. Conéctate con nosotros a través de nuestro sitio web. Estamos para servirte. Permítame orar por ti en el nombre de Cristo. Padre Santo, te suplico por toda persona que he escuchado este mensaje hoy, que no mire a la gente imperfecta, a las iglesias imperfectas, que mire al Cristo resucitado, que vino a salvar a toda persona del poder del pecado y a rescatarle de las asechanzas del diablo. Cristo Jesús, tenle misericordia a esa persona y sálvale y permite que se pueda comunicar con nosotros para que podamos ayudarle en Cristo Jesús. Amén.
928-800-1781 o 71. La Iglesia Cristiana Quad City en Prescott, Arizona. Dios te bendiga. Amén.